¿Qué es el periódico El Observador? El periódico El Observador es un periódico semanal hecho por laicos en comunión con la Iglesia, pero desde una perspectiva profesional, hecho desde el centro de México, a través de la internet, a través de las redes sociales, pero también a través del impreso, llega a muchos lugares de habla hispana en el mundo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer cada semana? Que la fe católica, se haga cultura. Y ese es nuestro cometido, justamente como pedía San Juan Pablo II, que una fe que no se hace cultura no es una fe viva, es una fe muerta, es una fe no suficientemente asumida. Desde el periodismo profesional, que es nuestra vocación, que es nuestra profesión, tratamos de hacer cada semana un periódico con temas importantes que informen, que formen y que transformen a la sociedad y que transformen nuestro entorno para el bien y para siempre. Esta semana, el principal tema de portada, el tema de tapa que dicen los argentinos, es justamente el tema de para qué nos sirven los evangelios. Los evangelios nos sirven para dar respuestas al mundo de hoy. ¿Por qué? Porque en estos 4 relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 santos evangelistas, está contenido toda la palabra de Dios. Es decir, la ley y los profetas, pero al mismo tiempo la asunción de esa ley y de esos profetas por parte de Cristo. Es decir, es la revelación del Padre. A partir de entonces, Dios ha quedado justamente, y lo voy a decir así con una figura que es un poco fuerte, Dios ha quedado mudo. Ya dijo todo lo que tenía que decir a través de su Hijo. Y responden los evangelios justamente esas 4 preguntas que formuló en alguna ocasión el filósofo alemán Immanuel Kant sobre las 4 preguntas fundamentales que seguramente usted se ha hecho, aunque en muchas ocasiones sin querer hacérselo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué debo hacer? Las verdaderas respuestas están justamente en estos 4 relatos, en estos 4 evangelios, donde se me dice quién soy. Soy un hijo de Dios. ¿De dónde vengo? Pues vengo justamente del amor de Dios a través del amor de mis padres. ¿A dónde voy? Pues al reino divino. ¿Pero qué debo hacer? Debo hacer el bien, transformar mi realidad y simple y sencillamente amar al prójimo como a nosotros mismos, pero primero que nada amar a Dios porque es nuestro verdadero Padre. En este tema investigamos pues muchas cosas. Investigamos desde quiénes fueron los evangelistas, cuándo se escribieron los evangelios, con qué motivos se escribieron los evangelios, pero hay una sección bien interesante de personajes que leyendo los evangelios pues se abstuvieron de robar, se transformaron su vida. No personajes que somos como usted y como yo, que a lo mejor no hemos cometido ese tipo de atrocidades. Y es ahí donde se muestra justamente la profundidad de los evangelios, cuando vemos que un malhechor, de pronto leyendo los evangelios, transforma su vida. Nosotros, probablemente, la verdad es que no creo que seamos malhechores, pero tampoco somos tan buenos como para creernos que no necesitamos ese tipo de respuestas. Ahí está, créame usted que es una investigación muy profunda sobre, y al mismo tiempo muy periodística, sobre los evangelios y cómo leerlos justamente hoy para las preguntas de hoy. Peligro, ¿eh? Leer los evangelios hoy te puede convertir, nos puede convertir. Y nada hay que veamos más peligroso que salirnos de nuestra zona de confort. Nada hay para usted y para mí, y sobre todo para mí, más peligroso que de pronto cambiar y dejarlo todo y seguir a Cristo. Somos artistas de la postergación, como diría el famoso escritor checo Franz Kafka. De verdad estamos siempre dejando para mañana la conversión que a través de la lectura de la palabra pudiéramos tener hoy. Dentro del periódico El Observador de este fin de semana, con fecha 22 de septiembre, fecha de portada,
Traemos en esta colaboración internacional que tenemos con Aleteia, que es una agencia internacional de noticias católica que tiene su base en Roma y que transmite en este momento en 7 idiomas a través de las redes sociales y a través de la internet. Traemos un hermoso esbozo de lo que tiene que ser un periódico, de lo que tiene que ser un noticiario, de lo que tiene que ser una empresa de comunicación pública, no solamente las católicas, evidentemente que tenemos una mayor responsabilidad todavía, sino una empresa que transmite información. Y es del Papa Francisco en su vuelo de regreso, justamente del último viaje apostólico que hizo a África, un viaje maravilloso, por cierto, en donde realmente se confirmó lo que es el Papa de las periferias, Francisco. Dice, las noticias tienen que ser, la información tiene que ser transmitida de forma clara y sin violencia y sin tonos violentos, dice el Papa. ¿Cuántas notas nos atiborramos de ellas al día que están hechas de manera confusa y cargadas de violencia, cargadas de encono social? Es decir, son noticias para amarrar navajas, como se suele decir en el lenguaje de los gallos de pelea, para amarrar navajas y poner a pelear a grupos con otros grupos. Desgraciadamente en México estamos viviendo una situación de esa naturaleza, con una confrontación entre dos bandos, que así los ha definido desde la Presidencia de la República, cosa que me parece muy peligrosa, que aquí en México les llaman los chairos y los fifís. La verdad, todos somos mexicanos y todos tendríamos que ver para adelante con un espíritu constructivo. Pero hay muchos medios y yo le pediría a usted que realmente se abstuviera de reproducir esos mensajes. Hay muchos medios que lo que están buscando justamente es amarrar navajas, es generar una crítica destructiva que no avanza, no hace avanzar al país. Hay muchas cosas que podemos hacer si realmente transmitimos de una manera clara y sin tonos violentos la información. Lea usted a través del periódico El Observador, si usted me hace el favor de suscribirse a través de internet, a través de también en el periódico impreso, lea usted este hermoso pensamiento, profundo pensamiento del Papa, que siempre nos ha pedido, desde que era cardenal en Buenos Aires, siempre ha pedido que los medios de comunicación practiquemos una comunicación de cercanía, es decir, una comunicación afectiva, una comunicación que no busque generar recursos económicos, sino que busque justamente la concordia y la solidaridad entre los hombres. Qué difícil, pero ese es justamente el objetivo, la misión que deberían tener todos los medios de comunicación y que, honestamente, y lo digo sin vanagloria, me parece que El Observador y las otras publicaciones que están dentro del Observador, por ejemplo, Semanario de Guadalajara o Desde la Fe en la Ciudad de México, pues compartimos justamente en ese sentido, transmitir información clara y sin tintes violentos. Léalo usted. Hay un artículo dentro del periódico El Observador de esta semana, con fecha 22 de septiembre, pero que empieza a circular justamente el día de hoy, 20 de septiembre, hay un artículo que me parece que es muy importante y lo voy a señalar rápidamente. ¿Qué tuvo que ver la Virgen de Guadalupe con la independencia de México en 1810 a 1821? ¿Y qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe hoy con la independencia real de las Américas? Es decir, cómo México, a través del acontecimiento guadalupano, puede generar para toda América Latina este deseo de emancipación. Guadalupe y la independencia. Recuerde usted que allá por 1810, bueno, pues México inició su movimiento de independencia con el cura Miguel Hidalgo y Costilla, una madrugada del 16 de septiembre de 1810, y lo primero que enarboló y la lucha que se hizo pues para independizar a México con todos sus asegúnes, pues fue justamente bajo el estandarte de Guadalupe. En 1821 terminó el movimiento de independencia en México y también en 1521 terminó
la conquista de los españoles. Son 300 años exactos entre 1521 y 1821 que duró, digámoslo así, la colonia española. Pero algo más importante, en el 2031 se celebra el 5º centenario de las apariciones de la Virgen al vidente Juan Diego. Y el padre Tomás de Híjar, en este artículo que le platico, pues justamente hace una gran reflexión sobre lo que tiene que hacer la Iglesia de México y de América Latina para que la verdadera independencia, que significa el sabernos hijos de Dios, el sabernos hermanos de nuestros hermanos los hombres, se cumpla en nuestro continente. Y la pregunta de esta semana es lo que tiene que ver con la frase de la semana, que también es parte del Observador. La pregunta que se hizo John F. Kennedy y que nos hace a nosotros, y que es una pregunta que hago yo justamente en esta ocasión. No preguntes qué es lo que puede hacer tu país por ti. Antes, pregunta qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Ante la situación tan dura que están viviendo países como México, como Venezuela, como Nicaragua, como los países del Triángulo Norte de nuestra parte centroamericana, no preguntemos qué es lo que puede hacer nuestro país por nosotros. Yo creo que ya empecemos a preguntarnos qué es lo que nosotros podemos hacer por nuestro país. Cada semana el Observador trae una sección de la frase de la semana. Esta ocasión es la pregunta de la semana, la que hace John F. Kennedy a la gente. Y más bien la afirmación que hizo de no preguntes qué es lo que puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. También al final del periódico tenemos una sección muy simpática que se llama Chispitas. No sé si usted cuando utilizaba el lenguaje decía, este niño tiene chispa, ¿no? ¿Qué chispa es este niño? No sé si esto es nada más muy mexicano o en algunos otros países del mundo se usa, pero bueno, nosotros tenemos una sección que es para niños y hay chistes, hay cuentos cortos, hay, digamos, bromas blancas, muy blancas, que pueden repetir los niños. A mí me encantaba contar chistes, los cuento muy mal, pero me encantaba contar chistes. Y le voy a contar uno que viene en esta sección de Chispitas. Primer acto, sale un ladrón, sube el telón y sale un ladrón. Segundo acto, ya no hay telón. Gracias por habernos sintonizado en esta ocasión. Nos vemos el próximo viernes 27, si Dios así lo quiere, a las 10 en punto de la mañana, tiempo del centro de México. Hasta entonces.